En esta serie de temas tan variados y que tienen que ver con todo lo que se investiga con el apoyo del PDCIVA, nos vamos a meter en la paleontología, un tema que creo, si mal no recuerdo, hemos tenido muy poquito este año en nuestro programa, aunque van a venir algunas cosas interesantes dentro de poco. Una paleontología que tiene que ver con hallazgos, descubrimientos y que nos llevan a periodos. Por un lado, si nos vamos a un extremo de millones de años, por otros bastante cercanos en el tiempo, 10, 12, 15 mil años hacia atrás, no mucho más que eso, y reconstrucción de una historia del pasado biológico de nuestro país. Andrea Corona, asistente del Departamento de Paleontología de la Facultad de Ciencias, bienvenida a Sobre Ciencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Primero una pregunta genérica, ¿no? Hay mucho esfuerzo en esto de reconstruir lo que fue el pasado biológico de este territorio que hoy se llama Uruguay. Si bien uno desearía más recursos, más posibilidades de excavar, lo cierto es que de a poco ustedes van reconstruyendo una especie de mapa hacia atrás. Y en tu caso, dentro de esta línea, tenemos hallazgos que en el tiempo nos traen relativamente cerca, 10, 12, 15 mil años, y otros que van varios millones de años atrás. ¿Qué nos aporta, qué nos contaron estos hallazgos? Bueno, son como diferentes piezas del puzzle, ¿no? Como decías que tenemos que armar. Bueno, nos enfocamos puntualmente en esos dos momentos porque sabíamos que son los momentos que tenemos mejor documentados en el registro fósil de este grupo de mamíferos acá en Uruguay. Estamos hablando de unos 8 o 10 millones de años más o menos, el Mioceno, y luego ya damos un salto a lo que es el periodo cuaternario y nos quedamos en los últimos miles de años nada más, que es un tiempo que para un paleontólogo no es nada, ¿no? Exacto. Y bueno, estos animales nos muestran la diversidad que existió en la fauna de nuestro territorio. Recordemos que estamos hablando de animales que no tienen representantes actuales, es un orden de mamíferos completamente extinto. Y bueno, entonces ya de por sí son muy enigmáticos. Nos interesa conocer no solo cómo era su apariencia, su anatomía, digamos, sino que también nos aportan un montón a reconstruir todo lo que es el ambiente, porque, por ejemplo, podemos saber a partir de sus huesos cómo se desplazaban, o a partir de sus dientes de qué se alimentaban, y en función de eso podemos reconstruir la vegetación del ambiente. Así que un montón de cosas. En este caso en particular, y a pesar del salto temporal, estamos hablando de mamíferos ungulados, ¿es correcto? ¿Eso es lo que tienen en común? Exactamente, son ungulados, quiere decir que tienen pezuñas. Bien. ¿Tá? Para que uno se haga una idea del aspecto que tenían estos animales, que acá están representadas dos familias. Los más grandes de repente tienen una similitud con lo que sería un guanaco, un animal grande, 4 patas, de cuello muy largo, que tenía una pequeña trompita, como lo tienen los tapires actualmente, por ejemplo. Bien. Y luego tenemos la otra familia, que son animales más bien pequeños, del tamaño de un ciervo, pero que se parecen como a un pequeño caballito. Tal vez podemos ver, tenemos algunas imágenes que tú misma nos entregaste. Sí. Mira, ahí estamos. Este que estamos viendo ahora, por ejemplo, es el Leptoptera. Bueno, ahí están las dos familias representadas. En realidad, justamente lo que les decía, las dos formas más grandes son los macrauquénidos, estos que se parecen como a guanacos y que tenían muchos de ellos una pequeña trompita, una trompa que les servía para alimentarse, por ejemplo. Y luego los dos más pequeñitos son estos que son como pequeños caballitos. En realidad el tamaño es el de un ciervo pequeño, el de un ciervo guasubirá, algo así andan por ahí. Ahora, hay una cosa, ahí justo mencionaste recién algo que me llamó la atención cuando vos decís no dejaron, digamos, son linajes que se extinguieron. Sin embargo, son muy parecidos. Si uno mira y dice, bueno, no puede ver, como decías vos, algún camélido andino o a los ciervos que todavía algunos van quedando en territorio. Sin embargo, ¿no hay parentesco entre unos y otros? Bueno, hasta hace tiempo se hablaba de convergencia evolutiva con algunos grupos, es decir, que simplemente tenían una similitud morfológica porque estaban como adaptados a ambientes similares, como los que, por ejemplo, un caballo, etcétera. Hoy en día sabemos, y estos son estudios de la última década, que en realidad hay parentesco con el grupo de los perisodáctilos, esto es, el grupo que incluye actualmente a los caballos, los tapires, los rinocerontes. O sea que sí, en el fondo se encontró eso, de que realmente están emparentados con
formas como los caballos actuales. Me llamó la atención que la inclusión de los rinocerontes en ese grupo, porque obviamente estamos hablando de muchos millones de años después de que se separaron los continentes. Exactamente. Sin embargo, quedó como un trazo genético. Exactamente. En algún momento quiere decir que estos dos grandes grupos, que si bien, como decís, están separados de hace mucho tiempo, tuvieron en algún momento, en algún lugar, un ancestro común. Ahí estamos viendo una reproducción de tamaño natural de... Bueno, esa sos vos, ¿no? Además, ¿no? Sí. Sí, esa soy yo. Esa es Macrauquenia patagónica. Es bastante conocida esta especie porque aparece en las películas de la era de hielo. Es como... Tenés razón, es cierto, claro. Entonces es uno de los animales del grupo que, bueno, la gente tiende a reconocer. Esos son otros macrauquénicos también. Que eran hay mucha abundancia de restos en otros países, pero en Uruguay no teníamos registro. No, teníamos registros, sí. Los registros eran más bien esporádicos. Lo que sucede es que este es un grupo que no se había estudiado, digamos, exhaustivamente, sistemáticamente, haciendo un análisis detallado de cada uno de los lugares donde se encontraban los fósiles y demás. Y bueno, cuando empezamos a meternos cada vez más en el tema, empezaron a aparecer y a revisar colecciones. Pero sí es un grupo que ya estaba, si bien se registra quizá mejor en Argentina. En ese lugar que es una mina de oro paleontológica, que son las barrancas de Quillú, sí, apareció lo que sería la mandíbula casi completa del, acá se me va a trabar la lengua, por supuesto, el Oxyodonterium ceballosi. Oxyodonterium ceballosi, exactamente. Bueno, eso la verdad que es una historia muy linda, la que hay detrás de ese material, la resumo así, y es en parte por lo que hacemos todo esto. Nosotros siempre tratamos de volcar a la comunidad todo esto que estamos haciendo. Cuando vamos a trabajar a los distintos lugares, a hablar con los vecinos, etcétera, y así fue que dimos con la persona, Sergio Viera y su señora, que fueron quienes colectaron ese material allá por los años 80 y tuvieron la amabilidad y el buen tino de donar ese material que hoy en día está incorporado en la colección del Museo Nacional de Historia Natural. O sea que gracias a ese hallazgo y gracias a que ellos se dieron cuenta del valor que eso implicaba, nosotros pudimos estudiar este material y darnos cuenta de que se trataba de una nueva especie que no teníamos registrada en Uruguay. Esta es una de las mandíbulas más completas que se conocen, ¿no? Exactamente, sí, es la más completa. Esta especie estaba registrada, como yo decía, en Argentina. Eso también nos permite trazar, bueno, algunas similitudes con ciertas localidades de Argentina, pero se conocía nada más que por algunos fragmentos o algunos dientes sueltos, aislados, que habían aparecido. Y bueno, ahora tenemos la oportunidad de conocerla completa, lo cual obviamente nos permite conocer mucho más la anatomía y demás. Abro un paréntesis ahí porque vos narrabas la anécdota del hallazgo y siempre se cuida también de no alentar a que la gente salga a buscar por su cuenta, porque podés encontrar un resto, un fragmento óseo, pero perdés todo el resto de la información. Exactamente, exactamente. Es muy importante para el paleontólogo el contexto, no solo el fósil en sí, sino todo el contexto de ese hallazgo. Entonces es parte de lo que hacemos también, como te decía, cuando vamos sea a Quillú o a donde sea que estemos trabajando, tratamos de educar y de concientizar en ese sentido, de que si la gente descubre un fósil por casualidad se comunique con los especialistas para que nosotros podamos acudir y bueno... se comunique y no lo saque, en la medida de lo posible. En la medida de lo posible sí. No, porque hay que saber hacerlo. Claro. Si es una cosa que, bueno, es inminente que ese material de alguna manera se va a perder por el motivo que sea, bueno, en ese caso hay que documentarlo muy bien. Claro. Tomar fotos, tomar todas las notas pertinentes, si es posible un punto con un GPS, hoy en día con un teléfono sí. Cualquiera lo puede hacer, o sea que en ese sentido... es bastante fácil también. Bien. Nos vamos a Salto. En el Arapey Grande, en la orilla del río Arapey Grande, salió lo que es el primer fémur completo del Neolicaprium. ¿Lo dije bien? Neolicaprium. Bien, Resens. Resens, exactamente. Bueno, sí. Neolicaprium pertenece a la otra familia, a los de pequeñito tamaño. Okay. Es un animal muy interesante porque... Conocemos bastante, digo, para lo poco que es el registro, ¿no? Bastante acá en Uruguay,
Y nos interesaba, se habían hecho algunos análisis químicos y algunos análisis del desgaste de la superficie de los dientes, que como te comentaba, eso nos permite saber qué tipo de vegetación comía el animal y por lo tanto interpretamos que el ambiente tenía una proporción elevada de esa vegetación. En base a los dientes se habían hecho estimaciones del tamaño de ese animal, de la masa corporal. ¿Esto por qué? Porque bueno, tiene implicancias en un montón de otras cuestiones biológicas, el tamaño de las poblaciones o la tasa de reproducción o incluso el área de distribución de la especie. Pero bueno, uno puede pensar, ¿cómo estimar el tamaño a partir de un diente? Es como que quizás no suena muy lógico. Es mucho más acertado utilizar algún hueso del esqueleto apendicular, es decir, un hueso que soporte realmente el peso del cuerpo. Entonces, cuando se dio ese hallazgo del fémur, el hueso de la pata, dijimos, bueno, este es el momento, un hueso que estaba prácticamente completo también. Y bueno, hicimos algunas estimaciones ahí, que es lo que nos permitió saber que este animal tenía el tamaño de un pequeño ciervo, como de un guasubirá. Peso corporal más o menos de 25 kilos. Aproximadamente por ahí, entre 25 y 30 kilos es lo que dan los cálculos. Bien. ¿Es el único registro que tenemos de esta especie en Uruguay o hay algún? No, ¿Estaban hay los dientes que mencionaste recién? Exactamente, sí. El registro es básicamente eso, dientes, un pedazo de un cráneo y algunos restos de mandíbula también, de dentición inferior, que se encuentran sobre todo en el norte de nuestro territorio, ahí por Salto, Tacuarembó, Artigas, pero también en el sur. Bien, Andrea Corona, por hoy gracias, bueno. Pero la verdad es que te vamos a agradecer que nos sigas contando. Ustedes muchas veces están en terreno y muchas veces están en archivo, ¿no? Recuperando piezas que no se pudieron identificar en su momento y tratando de, bueno, seguir armando ese mapa gigante. Así que, bueno, siempre son temas de mucho interés. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto. Hasta pronto, muchas gracias. Pausa y ya volvemos aquí en Sobre Ciencia.